el pueblo de Israel estaba todavía cautivo. Y yo creo que el pueblo de Israel pues sufría, ¿no? Porque pues no estás en tu libertad total. Y sobre todo que al estar en esa condición el pueblo de Israel lo veían como el pueblo eh, de baja estima. No eran que tú dijeras, ay, es de aquí de abolengo, ¿no? Sino eran así como que, ay, eres judía. Y y no tan solo fue esa parte de cómo ella nace, que todo su pueblo estaba en cautiverio, sino que algunos años después sus padres fallecen y su primo es el que se tiene que hacer cargo de ella, ¿no? Y bueno, yo creo que todas en nuestra vida podemos decir, yo nací en esta condición, y yo puedo decirles que yo nací en una condición, bueno, en la que mis padres pues jalaban y estiraban, yo creo que para mantener la unidad de su matrimonio. Y, y eres formado de una manera que pues no precisamente te enseñan a amar a Dios, ¿no? Pero si algo tenía el que toma la tutela de su educación, que era Mardoqueo, si algo tenía es que él era un hombre tan seguro de sí mismo, tan seguro de que él en su interior sabía que nunca no le quería fallar a Dios. Entonces él le transmite a ella esa seguridad que hace que Esther crezca aún sin sus padres, pero con una seguridad y una formación bien arraigada. Entonces yo creo que hay veces nosotros, bueno, nuestra naturaleza yo creo que es así como de que muchas veces no hacemos las cosas porque fuimos creados de tal o cual forma, fuimos enseñados por nuestros padres así, y muchas veces no nos atrevemos a romper esos moldes. Y bueno, yo creo que nosotras como hijas de Dios en nuestra vida debemos de adoptar Mardoqueos. Sí, así es, Jenny. La verdad yo creo que en mucho, bueno, hablando de mi vida, a veces pienso que sé que Dios orquestó todo de alguna manera, sé que Él lo ha movido todo, pero a veces dices, híjole, ¿cuánto tiempo tuviste que pasar en esa condición? Que sé que ahora es gloriosa todo lo que viene y todo lo que está haciendo en mi vida, ¿verdad? Pero como decías tú, o sea, realmente eran los judíos vistos como, pues, nada en especial, ¿verdad? Y cuántos de nosotros nos hemos sentido así de repente vistas de esa manera, ¿no? Pero como dices bien, ¿dónde quedó nuestro Mardoqueo? ¿Quién será nuestro Mardoqueo? Háblanos del Mardoqueo en tu vida, a mí. Bueno, pues parte de así que de la vida de Esther, una de las influencias más grandes que ella tuvo fue a través precisamente de su primo Mardoqueo, que él, quien la guió, fue un padre para ella, ¿sí? Fue un consejero, porque en todo momento, si nosotros estudiamos y vamos leyendo todo el libro de Esther, vemos como Mardoqueo siempre estuvo atento, ¿verdad? A Esther. Él cumplió su responsabilidad paternal, a pesar de que él no era su padre biológico, pero él cumplió su función paternal. Él, cada vez que hablaba con ella, ¿sí? Hay una parte en la Biblia, si usted los quiere buscar, en Esther 2:20, dice, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Aún ya una muchacha, ¿verdad? Ella siempre estaba atenta a cada uno de esos consejos. Él siempre estaba atento, ¿verdad? A cómo ella estaba siendo tratada, aún cuando ella llegó, ¿verdad? Ahí delante del rey, cuando estuvo ella viviendo ya en la casa del rey, él siempre estaba ahí atento. Entonces, es importante que reconozcamos, como en el caso de Mardoqueo, cuál fue la influencia que él tuvo, tanto en su comportamiento, en su personalidad, ¿sí? En su forma de ser, en tener un corazón humilde, en ser una mujer obediente, porque en todo momento igual vemos que en la palabra lo dice, ¿no? Que él era un hombre temeroso de Dios. Él estudiaba y conocía de la ley,
Entonces, todos esos principios que él había adquirido, todo eso lo fue enseñando, ¿verdad?, en Esther, y eso la ayudó para poder mantenerse en ese lugar. Fue una mujer que en realidad ella marcó la diferencia estando ahí. Ella halló gracia delante de las personas que estaban cerca de ella, ¿verdad? Y eso es también importante porque todo eso vemos cómo se lo va inculcando Mardoqueo durante su juventud, y todo lo que bien él enseñó, ella lo fue aplicando, ¿verdad?, para que ella al final se convirtiera en una hermosa reina. Sí, en definitivo. ¿Cuántos de ustedes, bueno, yo en particular, yo corría, hace mucho tiempo corría maratones, y cuántos de ustedes cuando están haciendo algún tipo de competencia o así, escuchan la porra? ¿Qué tipo de porra escuchamos, verdad? Cuando estamos en situaciones difíciles, ¿qué voces escuchamos? ¿Las de quiénes? ¿Cuántos de ustedes asisten a una casa de convivencia? Bueno, pues entonces asisten a la casa de un Mardoqueo, ¿verdad? Cuando tú tienes a alguien que te guía, como lo acaba de explicar perfectamente bien con todas estas cualidades que acabas de explicar a mí, estás delante de un Mardoqueo. Y a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, hacer nuestras cosas por nuestras fuerzas, pero realmente Esther es una mujer de influencia y es una mujer que debemos imitar precisamente por sus cualidades ante estas situaciones de los Mardoqueos que ha tenido, ¿verdad? Acá tenemos muchas pastoras, muchos profetas, y ellos son nuestros Mardoqueos, la verdad. Y inclusive tenemos amigas, de verdad, cuántas te dicen ante una situación difícil, en lugar de decirte, no, sí, pues no, es que está mal, en lugar de decirte, te dicen, voy a estar orando por ti. ¿No hay una diferencia en ello? Esos son pequeños Mardoqueos que Dios pone alrededor de nuestra vida para guiarnos para un propósito mayor, para cuando llegue el momento esperado, ¿no? Como decía la canción, para este momento llegué. ¿Cuál creen ustedes que fue el verdadero momento esperado en la vida de Esther? Los que leyeron la palabra y se saben la historia. Miren, yo, pues la verdad que escudriñándola, y leímos un devocional y vimos varias cosas, y pudimos discernir que el gran momento de la vida que marca la vida de Esther no es cuando está parada enfrente del rey, es cuando ella 3 días antes estuvo de rodillas delante del Rey de Reyes. Ese fue el momento especial, para ese momento Dios lo preparó. ¿Cuántas de nosotras antes de presentar una prueba, ante las situaciones, ante todos los problemas que tenemos, saben cómo se le pone la corona a una reina? ¿Sí? A ver, ¿cómo? ¿Qué hace una reina cuando le ponen una corona? Inclina su cabeza. Cuando venía manejando para acá le dije, Dios, ¿cómo es que le pusiste una corona? Y me dijo, ella tenía que inclinar su cabeza para no ver lo que había allá, sino lo que había acá. No era la grandeza, ella tenía todo, estaba en un palacio, ella tenía la belleza que necesitaba cualquier mujer para agradar a un hombre. Y estamos hablando que agradar a un hombre soberbio, porque no era un gran hombre. Era un hombre tremendo, ¿verdad? Que si era rey, ¿de qué era rey? Era rey. Pero él malgastó el dinero y estuvo haciendo una fiesta enorme, y delante de ella, después de tantas copas, llamar a su mujer para traerla, y que la mujer le haya dicho que no, pues le pegó en el orgullo. Era un hombre orgulloso. Ella no tenía que presentarse a un hombre orgulloso. Ella tenía el objetivo de quebrantar el corazón de un hombre orgulloso. Pero la corona, el mejor momento en la vida de Esther es cuando su corona es puesta por el Rey de Reyes. Ese es un momento hermoso. ¿Han tenido momentos así en su vida? Cuéntenlo. Sí, sí, definitivamente sí. Cuando nosotros nos juntamos para platicar sobre el tema, yo les contaba a ellas que siempre he servido en el Ministerio de Alabanza, pero hubo un tiempo en el que yo me fui a Ciudad del Carmen a trabajar y pues bueno, lo dejé. Pero yo sabía en mi corazón que Dios no había terminado esa parte de mí,
Pero como también pues uno toma sus decisiones y hace su vida, dices, pues un relax, parte es culpa tuya, no es tu responsabilidad todo. Yo recuerdo que ya casada, un día yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le dije, yo he perdido tiempo de mi vida y sé que a lo mejor el propósito por el que yo había sido llamada al ministerio de alabanza no se va a cumplir o no se cumplió. Y era algo que a mí en mi espíritu pesaba mucho. Porque yo desde muy niña, cuando me empecé a congregar a los 11 años aquí en la iglesia, antes nos visitaban muchos pastores, muchos profetas, mucha gente venía de muchos lados y siempre me daban una palabra en específico. Y pues uno anida, ¿verdad? Esas cosas porque sabes que provienen de parte de Dios. Y entonces le decía yo a mi esposo, no se va a cumplir el propósito, no se cumplió el propósito. Pero bien dice la palabra que todas las cosas suceden para bien, porque en ese tiempo yo me puse a orar y le empecé a decir al Señor que Él cumpliera ese propósito en mi vida. Y Dios acomodó muchas cosas, que si algo siempre le he pedido a Dios cuando yo deseo algo que tiene que ver con servir al Señor, nunca he sido de las que va y lo pide. Siempre he sido de las que he orado y le he dicho al Señor, si es tu voluntad, si está en tu voluntad, tú me vas a llamar. Todas las veces que yo deseé servir en el ministerio de alabanza y que por situaciones yo me había salido, todas las veces que regresaba, yo siempre oraba y le decía, Señor, si tú quieres que yo vuelva a regresar, si es el lugar donde tú me quieres tener, tú mueve todo y que yo regrese. Y todas las veces así fueron. Y la última vez cuando pues sin duda es el Espíritu Santo que cuando te escoge para algo, aunque tú te apartes tantos años, Dios siempre va a poner las piezas de rompecabezas nuevamente en su lugar para llevarnos a ese propósito. Y recuerdo que en esa ocasión me habla pues una persona que realmente yo no tenía relación con ella, ¿no? Y me dice, oye, regresa al ministerio de alabanza, necesitamos que nos apoyes y no sé qué. Y pues así como que será, pero como yo había estado orando un tiempito atrás, yo sabía que esa era una respuesta de parte de Dios. Y le dije sí, y empecé a venir a los ensayos, pero durante ese tiempo que yo regresé, yo estaba muy contenta porque yo sabía que Dios había movido todo para que yo regresara. Pero en ese tiempo tuve una prueba bastante dolorosa. Y entonces recuerdo que sucedió en un fin de semana y yo dije, no voy a regresar. Y en mi espíritu yo batallaba, porque a la vez yo sentía que ahí era donde Dios quería que yo estuviera. Pero me dolía tanto lo que sucedió que yo dije, no. Y empecé, y de hecho mi esposo me dijo, si no quieres regresar al ministerio de alabanza, pues no regreses, me dijo. Y dije, no, voy a continuar, porque yo sé que es un lugar donde Dios me ha puesto. Y regresé, y obviamente no es que yo me hubiera salido, ¿no? Sino que pasó eso en un fin de semana y transcurrió toda la semana, y en esos días yo tuve que tomar una decisión. Y cuando yo regreso al fin de semana, o sea que me presento yo tan normal como que si nada hubiera pasado, pues todos asombrados porque pensaron que yo no iba a regresar. Y pues al día de hoy me doy cuenta cómo es que Dios tenía preparado este tiempo para nosotros, que si bien no ha sido fácil estar al frente, porque conlleva muchísimas luchas, pero al final de cuentas he entendido que el Señor siempre, y eso es algo que yo creo que todas debemos de entender, que cuando Dios nos ha llamado
para algo, si a ti te han dado una palabra en específico, si a ti el Señor te ha dicho, tú vas a hacer esto y no lo estás anhelando o no te estás encaminando a ello, tienes que hacerlo. Porque hay muchas veces perdemos el tiempo, como yo lo hice, y retrasamos nuestros pasos a ese propósito. Y yo de verdad al día de hoy le decía a ellas, me lamento tanto de verdad haber perdido todo ese tiempo de mi vida. No haciendo cosas malas, pero no en el lugar donde yo debía de haber estado. Y bueno, hoy más que nunca entiendo de que tenía que pasar una prueba y entender que si Dios tenía un propósito, lo tiene para mi vida, yo tenía que permanecer a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que fuera, yo tenía que permanecer. ¿Por qué? No lo sabía, no lo sabía. Ahora lo entiendo, siempre he entendido. Tiempo después lo entendemos, después de que pasa la adversidad te das cuenta de por qué Dios te quería tener en ese lugar. Y bueno, estamos preparando un camino. ¿Para quién? No lo sé, yo sé que no siempre vamos a estar allá. Pero mientras nosotros estamos haciendo todo lo que nos corresponde a nosotros. Creo que como Esther muchas veces hemos doblado las rodillas cuando sentimos que ya no podemos más. Y bueno, tan es así que a 35 años de estar en esta iglesia he entendido que pues el único por el que he permanecido es por Dios. Son por sus planes y es por su propósito. Que muchas veces me he tambaleado, sí, que me he caído también, pero que Dios en su inmensa bondad y misericordia siempre ha levantado mi vida, como sé que lo seguirá haciendo y como hoy estoy dispuesta a permanecer y a que Dios siga cumpliendo ese propósito en mí, porque sé que aunque hemos llegado al lugar correcto, pero aún no ha terminado Dios de cumplir ese propósito en nuestra vida. Definitivamente, Él no duerme el que nos guarda, ¿verdad? Así que Él está orquestando cada detalle de nuestra vida, ¿verdad, Dami? Claro. Bueno, pues mi vida, bueno, por los que ya muchos me conocen, ¿verdad? Desde los 7 años que yo llegué a esta iglesia, desde que acepté a Jesús en mi corazón, al igual que muchas, ¿verdad? Muchas de las que estamos aquí, pues vengo de una familia en la cual mis padres se divorciaron, mas sin embargo, Jesús ha sido, así que la persona que ha estado ahí siempre, ¿verdad? Guiando mi vida, llenando mi vida, usando también la vida de mi madre para yo poder mantenerme, para poder seguir adelante, para seguir conociendo de Él. Y en todos estos años en los cuales Dios me ha permitido poder ya estar en este lugar, también fueron momentos de prueba, fueron momentos muy difíciles que he vivido, ¿verdad? También sirviendo a Dios, pues ya tengo 25 años sirviendo en el ministerio y hemos pasado por momentos muy difíciles, pero algo que a mí me gusta mucho, ¿no? En la vida de Esther es que ella sabía y reconocía quién estaba con ella. Ella sabía que cuando ella clamaba, cuando ella oraba, cuando ella ayunaba y le pedía a Dios, ¿verdad? Ella hallaba el favor de Dios. Y en todos estos años de mi vida, lo sé y lo creo, que en todo momento cuando me siento débil, cuando siento que no puedo hacer las cosas por mis propias fuerzas, siempre le pido a Él que me mantenga firme, que mantenga firmes mis convicciones, porque también eso es muy importante que aprendamos
así de Esther. Ella tuvo firmes sus convicciones de quién era. Ella no fue cualquier mujer. Ella, a pesar de que fue una doncella, ¿verdad?, que estuvo en el palacio de rey junto con otras mujeres, ella siempre marcó la diferencia. Y muchas cosas, muchas cualidades, muchas cosas que yo aprendo, ¿verdad?, de la vida de ella. También yo le digo, Señor, yo deseo, ¿no?, cada una de esas cosas que ella vivió, que ella aprendió, pero sobre todo mantener mi convicción en ti, de que mi corazón nunca desfallezca, que yo me mantenga siempre mi mirada en el Señor. Y eso es lo que tenemos que seguir. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Mantenernos firmes en nuestro Padre, siempre clamando a Él, siempre a Él que nos dé la sabiduría para poder dirigirnos. Así que yo te invito y te motivo a que siempre sea así en tu vida, que te mantengas firme en el Señor, que no veas las circunstancias, sino que veas siempre a Él, porque Él va a cumplir ese propósito en tu vida. Me vale aplaudir, ¿eh? Ahorita la pastora Ami comentaba de que nosotros marcamos una diferencia. Realmente cuando Dios nos sella con su sangre, cuando llegamos a entender eso y dejamos que Dios sea el que transforme nuestra vida, ahora sí que en el lugar donde estemos, aún sin que nos demos cuenta, marcamos una diferencia. Les contaba yo a ellas una anécdota de hace muchos años. Estaba yo en un lugar de aquí donde se iba a jugar billar y había karaoke. Y a mí me gustaba ir, obviamente, pues los que querían bebían alcohol, ¿verdad? Yo nunca hice nada de eso, pero sí me gustaba ir porque a mis amigas les gustaba cantar y yo decía, ay, pues también voy. Y una noche estando ahí, me acuerdo que me paré para ir al baño y yo regresando para mi mesa, me alcanza un muchacho que ni conocía y me dice, tú no eres católica. Y yo me quedé así, le dije, ¿cómo? Tú no eres católica. Y yo le dije, ¿y tú cómo lo sabes? Porque yo te he observado, me dice, desde que llegaste. Y tus acciones no son como las demás personas. Y yo me quedé así y dije, Señor, hasta aquí me has venido a buscar. Porque pues obviamente no era un lugar pues donde una cristiana debería de estar, ¿verdad? Y así, después de esa noche, obviamente sí regresé, pero yo era así como que un poquito incómoda, ¿no? Como que, Señor, perdón. Pero ¿a qué voy? Que efectivamente no eres tú, es Dios. Es que cuando Dios nos escoge, cuando Dios te dice, tú eres mi hija, Él nos pone un sello que nos hace que la gente nos vea diferente y que la gente nos vea especial. No es porque nosotros seamos, ay, aquí algo, no, sino es su gracia. Es su gracia que aunque andemos ahora sí que en caminos que no nos corresponden andar, pero Dios definitivamente que nos escoge y nos sella con el sello personal de Él. Te pone la corona, ¿verdad? Esa corona, no sé por qué, bueno, a mí soy como muy, pues como muy esquemática en algunas cosas para entenderlas, ¿verdad? Así como que las tengo que escudriñar y buscar ciertos elementos que marquen mi vida y me quedé pensando en esta parte de la corona, ¿no? Que bien es cierto las situaciones que les han pasado, la condición, pero Dios no mira la condición, ¿verdad? Hoy quiero decirte que el Señor tiene una corona que te pertenece, independientemente de la situación o condición en la que Él te haya puesto desde el día que naciste. Él ha orquestado maravillosamente bien todo. Cuando yo veo todo lo que pasó en la vida de Esther y veo todo lo que ella pudo lograr, o sea, lo que Dios hizo, como les decía, quebrantar el corazón de un rey orgulloso, obviamente
como dice su palabra, ¿verdad? Él va a poner mesa delante de tus angustiadores, porque amanes vamos a seguir teniendo toda nuestra vida. Amanes nos vamos a encontrar por todos lados. Pero nosotros tenemos que identificar muy bien esos mardoqueos que tenemos al lado. Porque si no oímos a los mardoqueos, vamos a estropear el propósito que tenemos para nuestra vida. Y eso va a retrasar, como decía Jenny, retrasa nuestro proceso. Esther, a mí me encantó entender y entenderlo para mi vida de acuerdo a la historia de Esther, que Esther ni yo, así lo voy a decir, yo no vine a encajar a este mundo. Yo vine como Esther a destacar a este mundo, y con eso yo me quiero quedar de la vida de Esther y quiero aprender de ella que uno viene a destacar a este mundo, en el reino de Dios, a trabajar por Él y para Él, ¿verdad? Hacer las cosas para Él son mucho mejor que hacerlas para nosotros. Entender que a veces son situaciones difíciles que vamos a pasar, pero Él está obrando en la vida de otra persona a través de la tuya. A veces no te das cuenta, y situaciones que pasamos dices, ahora entiendo. O sea, si no hubiese sido por esta situación, mira, esa persona a lo mejor no hubiese venido a la iglesia, no hubiese topado un pie aquí en la iglesia, ¿verdad? O no hubiera sucedido que ellos creyeran en Dios, ¿verdad? A través de verte a ti. A mí me ha tocado vivir muchas situaciones en las que me doy cuenta que no puedo encajar en este mundo. Uno está infiltrado. ¿Ustedes creen que Mardoqueo y Esther no estaban infiltrados en un mundo? O sea, ellos, su identidad se la tenían que guardar, no podían decir que eran judíos. ¿A cuántos nos pasa que estamos en lugares en los que no podemos decir, o sea, que tienes ganas de gritar que eres hijo de Dios, pero el silencio te hace acomodarte al mundo? Y yo creo que hay momentos y que hay que identificar esos momentos cuando Dios dice, este es tu momento, para este momento has llegado. Cuando dice para este momento has llegado es porque tienes que realmente confrontarte con lo que está sucediendo y entender qué importancia tiene en tu vida la oración ante una situación difícil. Que no es para ti, es para lo que todos los de alrededor pueden pasar. Yo veo mi vida y digo, híjola, ya no la veo con desagrado. Digo, fue difícil, sí, dificilísima. Todavía ayer platicaba con unos jóvenes tratando de orientarlos. Y yo decía, lo único que deseo es que su vida no tenga tantos tropiezos como la mía. Ojalá alguien en mi vida a esa edad se hubiera detenido, ¿verdad? Como un Mardoqueo me hubiera dicho, Ileana, por ahí no, ¿verdad? Y los jóvenes a veces no quieren escuchar, y a veces nosotros como mujeres tampoco, ¿verdad? Somos feministas number one y queremos hacer todo las mujeres solas y por nuestras propias fuerzas, pero no funciona de esa manera. Dios tiene un plan para nosotros, y aunque parezca en estos momentos que tu vida está siendo de mucha batalla, que no encuentras la salida, ¿no? Como me dice Cristi, me siento en una montaña rusa que no sé cuándo va a bajar. No, yo quiero ver cuando tú bajes, quiero ver todo lo que va a suceder. O sea, prepararse para ese momento en oración, porque bien decíamos que ella no fue sola a orar, ella pidió a sus amigos, ¿verdad? También que oraran junto con ella y que ayunaran con ella. Entonces, cuando tú tienes un grupo de oración, por ejemplo, tu mamita que tiene su grupo de oración, mi vida, ella ora por los millones de milagros que Dios hace en la vida de las demás personas. Entonces, nosotros tenemos que identificar bien, decía este devocional, ¿cuál es tu momento Mardoqueo? ¿Cuál es tu momento Esther, verdad? Evitarte esos momentos cuando estás, que es de ser una mano ante otra persona, y siempre luchar por el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él está orquestando todo de una manera maravillosa, pero maravillosa, que no nos podemos imaginar. Yo sé que retrasé mi propósito, a lo mejor en mi vida fue difícil durante 10 años, pero ahorita el propósito de Dios conmigo y con la vida de mis hijos, que es lo que más me importaba recuperar, Él lo regresó a mi vida de una manera sorprendente. Y además Dios es capaz de, pues Él hace todo nuevo, Él nos remienda, ¿verdad? Porque tan es así que el rey, imagínense cuando ella entra delante del rey, dice la palabra que se veía esplendorosa, él se queda boquiabierto y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Se pueden imaginar cuando tú sales de ese tiempo de oración y vas ante esa situación difícil y tu boca se abre con palabras que ni tú misma te imaginas, que son las que Dios pone en tu boca, y de repente se resuelve ese problema a tu favor y tú dices, gracias Dios, solo pudiste haber sido tú.
El premio ya te lo había dado, ¿verdad? Cuando tú estás, dice, yo he entendido que cuando tú bajas tus rodillas, cuando tú inclinas tu cabeza, Él alza su mano y la pone a tu favor. Y eso para mi vida es tremendo, porque sé que diario luchamos, diario batallamos con situaciones difíciles, pero si Dios pone a manes alrededor de nosotros es porque hay una formación que todavía necesitamos recibir para ese propósito, y hay que estar listas, dejar de encajar en este mundo y hacer las cosas diferentes, porque Esther fue una mujer determinada. Aquí tenemos una mujer determinada, otra mujer determinada y muchas mujeres sentadas determinadas, ¿sí o no? Determinadas y determinantes a cumplir el propósito de Dios. Y sabes, cuando te digo cumplir el propósito de Dios, también quiero entender que ese entrenamiento de mujeres que vamos a tener, también es tu momento, Esther. Es un tiempo de Esther, es un tiempo en el que Dios dice, síguete preparando, usando la vida de nuestro apóstol, ¿verdad? Que nos revela lo que este mundo necesita para la iglesia y para las mujeres. Dice, necesitan entrenarse. Y este entrenamiento que pronto vamos a tener, ¿verdad? En octubre, 7, 8 y 9 de octubre, que lo uso también para promoverlo, porque es parte, ¿verdad?, de esta formación que como Esther necesitas. No hemos sido ya hechas del todo para el todo, no, porque mientras más firme estamos, híjole, más probadas somos. Y nosotros nos tenemos que aferrar a nuestra fe, muchísimo a nuestra fe. ¿Quieren concluir con algo? Solamente recordarles que somos Esther, cada una somos Esther, aún pasan los años, pero también en su momento vamos a hacer esos mardoqueos para otras personas. Y debemos de estar preparados, porque estos tiempos son tiempos de mucha necesidad. Esta pandemia ha dejado mucha necesidad en las personas. Ahorita ahorita las personas con tanto encierro llegaron a muchas personas que no eran ansiosas, empezaron a tener ansiedad, mucha depresión. Y de pronto aquí nosotros venimos y cerramos nuestros ojos durante la adoración y todo, y dejamos de ver que a nuestro alrededor hay gente con muchísima necesidad. Si tú sabes que Dios te ha llamado a don de sanidad, a don de profecía, no sé, si alguna vez le has pedido a Dios que Él te dé algún don, y si tú sabes que Dios ya te lo dio, ponlo a trabajar, actívalo, porque tú no sabes en qué momento tú le salvarás la vida a una persona, y entonces ahí es donde tú harás no solo de Esther, sino también serás un mardoqueo para alguien más. Yo doy muchas gracias a Dios porque en mi vida he tenido mardoqueos que de verdad han sido como el dedito de los emojis, y una de esas es la pastora Betty. Ella ha sido una mujer de un grandísimo ejemplo para mi vida. Ella formó mi vida muchos años en el Ministerio de Alabanza, y no solamente en el Ministerio de Alabanza, tuvimos una relación muy estrecha, muy de familia. Yo me sentía muy amada por ellos, como una hija, y muchas cosas de felicidad, pero muchas cosas de dolor hemos compartido. Nos ha dolido, yo creo que a ella, muchas cosas en su familia, y como parte de mi familia también me ha dolido, pero ella ha sido una mujer que ha formado mi vida, y como ella también tuve otros líderes que fueron mis mardoqueos, y que al día de hoy pues me formaron también, que si a mí me dijeran regresa al diaconado, yo sin problema regreso al diaconado, porque yo el diaconado lo veo como un lugar de mucha honra. También creo que es el lugar donde más sirves a las personas, porque es
el lugar donde tú llegas a un baño y que no sabes el esfuerzo que han hecho las personas por mantener esos baños limpios. Yo en su momento le decía a Ileana, en su momento no solamente canté, cantaba, ensayaba y bajaba hay veces a lavar baños. Este techo que está arriba, detrás de este plafón, recuerdo que decían, ¿quiénes van a venir a pintar los fierros? Eran los primeros, alzaba la mano y no tenía yo problema en venir, barrer, en venir y pintar, en venir y trasnocharnos por estar aquí haciendo muchas cosas, pero es la formación que me dieron mis mardoqueos en su momento y les doy muchísimas gracias porque no tengo problema con ningún área al servir. Bueno, yo me quedo con una frase muy importante que creo que resume la vida de Esther. Nuestro pasado no determina nuestro futuro, ¿verdad? Nuestro pasado no debe determinar nuestro futuro. Si ella, aún siendo huérfana, si ella, aún viviendo, no sé en qué condiciones, tal vez no de lujos, ¿sí? Eso no determinó que ella se pudiera preparar, que ella pudiera, hoy sí que conocer y experimentar de aquellas cosas que Dios tenía para su vida. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que aún en nuestro pasado, ¿sí? La vida que hayamos tenido, ¿sí? En la condición que a lo mejor nuestros padres vivieron, las circunstancias, nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios fiel, un Dios que todo lo puede, un Dios que es tan maravilloso, que Él va a cumplir y seguirá cumpliendo esos anhelos en nuestro corazón, pero simplemente cuando Él ve nuestra actitud, cuando hay humildad en nuestro corazón, porque Él no mira un corazón soberbio, ¿verdad? Él lo mira de lejos. El Señor quiere ver en nosotros un corazón humilde y es lo que parte de la vida de Esther, que ella en todo momento, ella mantenía esa actitud de humildad, ¿sí? Una actitud de obediencia que muchas veces nos cuesta trabajo obedecer, ¿verdad? Nos cuesta aún ya casadas, aún siendo todavía parte de la familia, ¿verdad? En mi caso, yo todavía viviendo con mamá, pero aún así, en todos estos años, si algo tengo presente, y como lo dice la palabra, que en la obediencia está la bendición, yo no quiero perderme de esas bendiciones. Y yo quiero y deseo también que esa influencia, así como Mardoqueo tuvo, ¿verdad? Que le dio a Esther, también yo deseo poder influenciar ahora en la vida de mis hijos, porque ellos son, ¿verdad? Mis pequeños, en los cuales ellos están viendo, así que mi camino, mi caminar en el Señor, y así como platicábamos, ¿verdad? Y con Ileana, me decía, mira, me sorprenden tus hijos, aunque los veas por ahí corriendo, ¿sí? Y aún que tú tengas pequeñitos y los veas por ahí corriendo, tengas jovencitos que todavía veas que estén por allá, ellos están atentos, están tan pendientes, ¿verdad? De todo lo que nosotros hacemos. Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, cómo es nuestra actitud cuando estamos en la casa de Dios, cómo es nuestra actitud cuando estamos ahí en casa, porque no podemos ser de doble cara, ¿sí? Tenemos que mantenernos en una actitud, ¿verdad? De humildad, una actitud de obediencia, una actitud de servicio, porque también parte de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Es aprender a servir, ¿sí? No solamente estando ahí, pues en mi caso, desde los 14 años que estoy allá ministrando, también he tenido la oportunidad de servir con los diáconos, he tenido la oportunidad de servir con los bebés, 7 años sirviendo en el cunero junto con mi mamá,
sirviendo con los adolescentes. Entonces, no nos podemos quedar así con los brazos cruzados a esperar a ver quién nos dice, a ver quién va a servir, quién quiere apoyar a los cuneros. Nadie. ¿Quién quiere apoyar con los niños? Nadie. No, nosotros tenemos que, así que ser atrevidos, porque así también Esther fue una mujer atrevida. Sí, ella fue una mujer atrevida desde el momento que ella se presentó delante del rey. Sí, ella no tuvo temor, ella sabía quién estaba con él. Entonces, así tenemos que mantener esa actitud. Y yo te invito, así que tengas en cuenta siempre esa palabra, que tu pasado no va a determinar tu futuro, y eso tenemos que enseñar, así que a nuestras generaciones. Amén, 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 amén. Miren, nosotros entendimos muy bien al platicar, de veras que es un deleite, la verdad fue un deleite para mí platicar con Jenny y con Ami, ¿verdad? Yo les decía que las admiro mucho, porque bueno, a mí Dios no me dio el don de la voz, ¿verdad? Para subirme ahí y cantar bien. A ustedes sí, a mí nada más en el baño, pero me lo va a dar sin ningún problema, no tengo pena. Y fue un deleite platicar con ustedes, fue un deleite poder servir a Dios en este tiempo junto a ustedes, ¿verdad? Yo admiro cuántos años y todo lo que siempre platican de cómo fueron formadas y todo lo que vivieron en la iglesia. Y digo, ay, ¿por qué no me tocó a mí? ¿Verdad? Pero por alguna razón no me tocó. Por alguna razón no era ese mi tiempo, sino este era mi tiempo. Y yo creo que para muchas de ustedes también este es su tiempo. No hay tiempo para perder ya. Este es el tiempo que nos tocó y necesitamos ya ponernos listas para eso. Es más, dicen que si quieres cantar, ya me están diciendo que hay clases los sábados, ¿verdad? Con Ami, ya voy a empezar a venir. Se me tiene que quitar la pena porque vi que hay muchas jovencitas tomando clases. No vaya yo a desafiar. Me puedes poner hasta atrás en el coro de atrás si quieres. Así que pues no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, porque Dios nos ha hecho unas Esteres para este tiempo, para no encajar, sino desencajar de esta sociedad, porque acuérdense que nosotros no somos de este mundo. A veces queremos encajar porque nos confundimos y se nos olvida que no somos de este mundo y por eso queremos encajar. Pero tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo, si me estás viendo, no somos de este mundo. Grábatelo bien. No somos de este mundo, por eso no encajamos. Y seguramente por eso no le vas a caer bien a todos. Pero no somos de este mundo, somos de Él y para Él. Así que vamos a cerrar este hermoso tiempo con una canción tan hermosa que ambas han preparado. Yo solo soy el corito. Así que pónganse de pie para escucharla, para terminar este tiempo adorando al Señor con una palabra hermosa de amor, ¿verdad? Esta canción que se llama Cuerdas de Amor es una canción que nos hace entender el tremendo amor que Dios tuvo por Esther, de prepararla hasta ese momento a pesar de toda la condición que vivió Esther. Su amor fue derrochado sobre ella para llevarla al lugar más honroso, que fue a estar delante de Él. Amén. Yo te invito a que ahí levantes tus manos y vamos a cantar al Señor. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Y esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me
da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, susurrando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Padre, a mantener mi fe, Señor, firme. A mantenerme fiel, Señor, en mis convicciones, Señor. Porque yo soy tu hija, Padre. Y tú me has llamado para este tiempo, mi Dios. Tú has sellado mi corazón. Tú has sellado mi vida, Padre, para poder ser bendición, para poder, Señor, ser usada por ti, mi Dios. No importa la edad que yo tenga, no importa la condición, Señor, que yo tenga, mi Dios. Tú nos has llamado, mi Dios, para poder, Señor, levantarte a ti, Señor, para poder, Señor, ser, Señor, usados por ti. Gracias, Padre, gracias, Espíritu de Dios, porque tú, Señor, estás obrando. Tú estás obrando, Señor, en cada corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor, te damos gracias. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? ¿Aprendimos algo hoy? ¿Sí? ¿Nos sentimos Esther? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es una mujer admirable. Era una hija de Dios. Su amor de padre es el que se derramó en esa reina hermosa cuando dobló sus rodillas y oró por un milagro. Y lo va a hacer en mi vida y lo va a hacer en la tuya cada vez que así lo creamos. Amén. Pues muchas gracias. Gracias, Ami. Gracias, Jenny. Las quiero mucho. Gracias por compartir su vida. Bendecimos sus vidas de una manera sobrenatural. Sé que Dios hará grandes milagros sobre su vida. Amén. Pues, ¿qué les parece si pasamos a las ofrendas, a los diezmos? Si tienen preparada una ofrenda que dar para el día de hoy en gratitud al Señor, puedes pasar